Muy buenas, mi querido público. Les recordamos que si quiere que este contenido le llegue lo más pronto posible, les recomendamos que se suscriban a nuestra plataforma Socializando con Simón Polanco. Dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Hoy tenemos un tema muy interesante. Le estaremos analizando a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y por ende, vamos a poner un ejemplo. ¿De qué es capaz un pobre con plata? Un pobre que consigue dinero y que cree, porque tiene dinero, lo puede todo. Digamos que ese fue el principal error de Pablo Emilio Escobar. Pablo Emilio Escobar nace en un municipio de Colombia, en Antioquia, Medellín, el 1 de diciembre de 1949. Comienza el contrabando a muy temprana edad, un joven con deseo de superar y comerse al mundo. Ya a finales de la década de los 60, Pablo Emilio Escobar Gaviria ya estaba exportando cocaína hacia los Estados Unidos. Debemos de resaltar que los que controlaban el negocio en ese momento eran los hermanos Ochoa, que en la serie le llaman los hermanos Motoa. Eran personas de familia acomodada que quisieron engrandecer más sus riquezas y decidieron involucrarse en este tipo de negocios. Pablo Emilio Escobar Gaviria, al ser el número uno en el mundo y el mayor exportador de sustancias ilícitas, entonces esto le dio tanto poder a Pablo Emilio Escobar que pensó que podía manejar a Colombia con un dedo. Y sí, en cierto caso, le estaba dando resultado al Robin Hood falsa, como ellos le llamaban, como el pueblo humilde llamaba a Pablo Emilio Escobar. Vamos a empezar redactando un poquito de lo que Pablo Emilio Escobar soñó y que logró, pero que a la vez se le esfumó. Pablo Emilio aspira, como todos comprenderán, la política, siempre hay unos políticos que tratan de sacarle provecho a la fortuna de los narcotraficantes en su beneficio. En la serie ustedes pueden ver que el senador Santolini utiliza a Pablo Escobar para ganar sus escaños con los recursos de Pablo Escobar. Pablo Escobar comienza a hacer política en el partido, el Nuevo Liberalismo, el cual era el partido de Luis Carlos Galán Sarmiento, el presidente de esa organización. Y Luis Carlos, cuando hacen las medidas de investigaciones, expulsa a Pablo Escobar de ese partido porque ese partido no quería nexos con el narcotráfico. Pablo Escobar se siente muy herido con esa situación, luego forma un movimiento de la cual logra llegar al Senado, porque fue como segundo, y luego que se ganó la senaduría, el primero renuncia y le deja la senaduría a Pablo Escobar. Pero el asunto es que Pablo Escobar fue acusado de narcotráfico y expuesto ante todos los senadores en la Cámara del Senado en Colombia. Luego él renuncia, pero no se va en silencio, porque como le dije, un pobre con dinero es muy peligroso, demasiado peligroso. ¿Qué hizo Pablo Escobar? Utilizó su poder para quitar del medio a todo lo que le estorbaba. Manda a dar de baja a Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia de Colombia. Pero Pablo Escobar no se queda ahí. Luego de eso, manda a dar de baja al director del periódico Despertador, Guillermo Cano.
ya el imperio de Pablo Escobar ya viene en peligro, porque Luis Carlos Galán, los números le dan favorito para ser el presidente de Colombia, el cual expresaba que si él tenía que extraditar a todos los narcotraficantes de Estados Unidos, lo iba a hacer, porque él quería librarse de esa plaga y liberar a Colombia con el nuevo liberalismo. Pablo Escobar manda de dar de baja a un candidato presidencial como a Luis Carlos Galán Sarmiento. Esto provocó una ira en el pueblo colombiano y la unión y el repudio hacia Pablo Escobar Gaviria. Luego de este suceso, los hijos de Luis Carlos Galán encomiendan sus banderas en los hombros de César Gaviria, más tarde ganando la presidencia de Colombia. Todo el mundo pensaba que cuando Gaviria tomara el poder iba a exterminar a Pablo. No fue así. No fue así. Pablo fue capaz, tratando de eliminar a César, de colocar una bomba en un vuelo comercial de una aerolínea llamada Avianca. Luego de ese suceso, murieron más de 200 personas en ese atentado, donde guarda prisión un lugarteniente de Pablo le llamaban La Quica. Está a cadena perpetua en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa luego de ahí? Pablo obliga a César Gaviria una negociación en la cual Pablo se entregaba, pero con sus condiciones. ¿Cuáles eran esas condiciones? De construir una cárcel y que los guardias eran contratados por él mismo. Pablo Escobar manda a construir una cárcel a su comodidad. La diseñaron tal que por fuera se viera vieja, pero que por dentro fue un palacio donde habían salones de juego, casino, habitaciones lujosas, canchas de fútbol, y ahí lo visitaban grandes futbolistas, grandes políticos, funcionarios del gobierno, claudidos con el narcotráfico. Pablo Escobar, estando detenido en la catedral, tenía más poder y era aún más peligroso que cuando estaba en las calles. Aún así, atreviéndose a dar de baja a varios de sus socios en la catedral. O sea, que cuando el gobierno se enteró de las acciones y las actividades que se llevaban allí, ordenar el traslado de Pablo Escobar Gaviria a una cárcel en la ciudad de Bogotá, Colombia. Pablo enterarse, sale un motín con sus hombres y se escapa por una pared de yeso que mandó a construir en caso de que se enfrentara a una situación como esa. ¿Qué pasa? Después de ahí, Pablo Escobar se escapa, luego sus hermanos se entregan junto a otros sicarios de Pablo para ahí como acercarse al gobierno, al Estado y lograr una negociación, cosa que Pablo Escobar no tuvo jamás la mínima oportunidad de volver a negociar con el gobierno, porque de ahí se formaron varios frentes: la CIA, la DEA, el Estado colombiano y los Pepe, que eran personas que eran perseguidas
perseguida por Pablo, que se unieron para darle muerte a Pablo Escobar y a todos los sicarios de Pablo Escobar. Pablo Escobar estaba rodeado, no tenía dónde ir, sin recursos, porque ya los recursos se le habían agotado. Y Pablo Escobar se dice que tenía más de 800 casas, de las cuales ninguna se sentía segura, porque la más segura, ahí el enemigo le caía de sorpresa. Y para decirle que un pobre con plata se cree que lo puede todo, realmente no es así. Siempre hay una parte de la sociedad que por mucho dinero que usted tenga, siempre lo va a ver como lo que usted es realmente. Y eso Pablo Escobar no pudo verlo a tiempo, porque solamente había una persona, dos personas, que Pablo Escobar escuchaba, que era su primo Gustavo Gaviria y su madre. Cuando Gustavo muere, Pablo Escobar pierde el norte, porque aún así se dice que Gustavo Gaviria era más rico que Pablo Escobar, porque era un tipo que le gustaba vestir caro, usar prendas caras, pero no se excedía en los gastos como Pablo Escobar. Y es por eso que la revista Forbes en sus publicaciones publicó a Pablo Escobar como el hombre como el sexto hombre más rico del mundo. Habló, tenía en su casa, la hacienda Nápoles, ¿cómo se llama esto? Tenía aves exóticas, tenía, por ejemplo, animales en un zoológico, jirafas, animales traídos de África de manera ilegal, hipopótamo, de todas las especies tenía Pablo Escobar. Pablo Escobar tenía una pequeña África en Colombia. Y es así como termina Pablo Escobar un año después de que él se escapa de la catedral el 2 de diciembre, dándole muerte al ejército colombiano el 2 de diciembre de 1993. Así que esto es todo. Así que si les gusta el contenido o no están de acuerdo o están de acuerdo, pueden escribir en los comentarios que le vamos a leer y le vamos a responder. O si ustedes quieren que se trate cualquier tema, ustedes solamente lo escriben y nosotros lo estaremos analizando y tratándolo.